a tarea investigativa. Él nos hablará ahora sobre razón y praxis en el pensamiento de Joseph Ratzinger. Muchas gracias. Colegas universitarios, vamos a dedicar algunas palabras al pensamiento de Joseph Ratzinger, centrándonos en el tema de la filosofía práctica de Ratzinger. Ratzinger en general es tratado más como teólogo y como filósofo teórico, pero buscando en sus discursos, en sus encíclicas, en varios textos, se pueden encontrar bastantes alusiones a temas de filosofía práctica, temas como la democracia, el derecho, el Estado de Derecho, la economía, los principios de la economía social, etc. Es decir, tiene el pensamiento de Ratzinger un atractivo especial porque él presenta todas estas cuestiones con un lenguaje muy contemporáneo, con un lenguaje muy actual y, digamos así, adecuado a la mentalidad contemporánea. Por lo tanto, creemos que esto va a ser útil para aquellos que les interesan las cuestiones de la filosofía. Yo la voy a leer porque, si bien voy a saltear algunas partes, porque tiene muchos textos de Ratzinger. Entonces, para no estar cortando y leyendo y no leyendo, voy a leerla toda y después, en todo caso, si a ustedes les interesa, yo estoy dispuesto a responder las preguntas que sean, podemos estar hasta la hora que sea con las preguntas, y de modo que ahí podemos interiorizarnos un poco más sobre el tema. Primero, aclaraciones preliminares sobre razón y cristianismo. Una de las más habituales impugnaciones que se dirigen en nuestros días a la Iglesia Católica es la de dedicar gran parte de sus esfuerzos a un combate despiadado contra los logros, descubrimientos y concreciones de la razón humana, en especial de la razón científica. Ha escrito en este sentido Francisco Contreras, catedrático de Filosofía del Derecho en la Universidad de Sevilla, que, cito, gran parte de nuestros contemporáneos creen que religión y ciencia son intrínsecamente irreconciliables, que la ciencia se abrió paso dificultosamente frente a una iglesia dispuesta a quemar a cualquiera que afirmase que la Tierra era redonda o que giraba alrededor del Sol. Tal como muchos creen aún hoy en día, con una fe digna de mejor causa, que Galileo Galilei fue quemado vivo por la Inquisición por sostener la teoría heliocéntrica. Este autor, Francisco Contreras, cuenta que cuando terminó una conferencia se le acercó una chica y le dijo: muy linda conferencia, autor, persona tan erudita. Lo que me llama la atención es que usted, con todo lo que sabe, con todo lo que ha leído, no sepa que Galileo Galilei fue quemado por la Inquisición. Es una convicción bastante difundida. Ahora bien, en realidad, y tal como lo sostuvo explícitamente John Henry Newman, la Iglesia, cito, tiene la íntima convicción de que la verdad es su aliada y de que el saber y la razón son seguros servidores de la fe. Aquí así. Conforme a esto, y más allá de los desencuentros entre algunos miembros de la Iglesia y determinados científicos, que indudablemente los hubo, resulta fundamental entender que la retroalimentación entre razón y fe pertenece a la esencia del cristianismo, que éste siempre se ha concebido a sí mismo como una religión razonable. El cristiano genuino no desdeña ni teme a la razón, al contrario, confía en que lo que pueda descubrir la razón reforzará la fe. Y viceversa, confía en la eficacia, en la fiabilidad de la razón y por lo tanto en la cognoscibilidad de lo real, porque cree en un Dios que ha creado un universo inteligible y ha dotado al hombre de facultades suficientes para comprenderlo. Esta doctrina cristiana acerca del valor epistémico y moral de las empresas de la razón humana ha tenido siempre notables defensores, que coinciden con la línea central del pensamiento de la Iglesia y que han aportado a Occidente gran parte de sus logros intelectuales y científicos. Ahora bien, como no puede ser de otra manera,
también nuestro tiempo cuenta con valiosos defensores de la sinergia entre razón humana y fe cristiana. Intelectuales que han emprendido con clarividencia y audacia el difícil camino de esclarecer el auténtico sentido del pensamiento cristiano en un mundo escéptico, solipsista y, en definitiva, nihilista e inhumano. Uno de estos autores contemporáneos, y seguramente uno de los más destacados, es el cardenal y papa emérito Joseph Ratzinger, autor de una obra escrita de extraordinaria, tanto en su extensión como en su calidad. Gran parte de esta obra ha estado dedicada al desarrollo de una doctrina rica y original acerca de las relaciones entre razón humana y el cristianismo. Pero no solo a la exposición y desarrollo y defensa de sus postulados centrales, sino también al debate activo de esa doctrina con varios de sus exponentes actuales, Jürgen Habermas, Marcello Pera, Paolo Flores d'Arqué, Ernesto Gali de la Loggia, generando un clima de apertura y encuentro que la hace especialmente atractiva y sugerente. A los fines de exponer brevemente esa doctrina y aplicarla a las cuestiones más relevantes del pensamiento político y jurídico contemporáneo, se estudian en lo que sigue el contenido principalmente de una serie de discursos dirigidos por el cardenal en diferentes ocasiones, tanto al mundo académico como a los representantes de la vida política, exponiendo las tesis de Ratzinger acerca del valor de la razón en general y en especial cuando la razón se refiere a las cuestiones jurídicas y políticas. El contenido de estos discursos será asimismo complementado con otras obras de diversa índole, con el objetivo de presentar una visión lo más amplia posible del pensamiento del Papa emérito. El segundo punto es la reducción de la razón en Occidente, el discurso de Ratisbona. La primera de las afirmaciones de Ratzinger que merece ser estudiada en esta oportunidad es la referida a la existencia de un proceso paulatino de reducción de los alcances, objetos, métodos y resultados de la razón humana, en el sentido de una contracción o condensación y el consiguiente menoscabo de una riqueza que caracterizó originariamente al pensamiento clásico cristiano. Para el cardenal, este proceso, que puede llamarse de reductivismo o reduccionismo de la razón humana, es una de las claves para la comprensión integral de la crisis que atenaza al pensamiento contemporáneo, tanto en el ámbito teórico como en el práctico moral. Para comprender esta clave, ya cumplidos más de 10 años, 12, del difundido y cuestionado discurso de Ratisbona, conviene recordar el núcleo de la doctrina expuesta en ese texto, pues se trata allí del desarrollo de unas afirmaciones que resultan basilares para la comprensión de la historia de las ideas y de la cultura, en especial de los últimos 5 siglos. En esa reflexión, el entonces pontífice sostiene 2 tesis fundamentales. Primero, que el cristianismo es la religión que de modo paradigmático ha desplazado al mito y sus sucedáneos en la explicación radical de la realidad completa y lo ha sustituido por el logos o razón. Segunda tesis, que esa convicción ha sido atacada por sucesivas oleadas de reductivismo epistémico y escepticismo sobre las posibilidades teóricas y prácticas de esa misma razón. Estos intentos de demoler el cometido de la razón en la explicación de lo real y en la dirección de la conducta humana han seguido una secuencia que resulta tanto lógica cuanto histórica. Ante todo, el proceso comienza con la desautorización de la razón metafísica por obra del nominalismo y el voluntarismo ocamistas, que le dieron el acceso del conocimiento intelectual a las estructuras radicales de la realidad y a la trascendencia no ética. En segundo lugar, aparece la desintegración de la razón teológica por parte del protestantismo, que transformó la fe en irracional y la redujo a los límites de la sola escritura y de la sola fides. A esto le siguió, en tercer lugar, la autolimitación moderna de la razón. Aquí estoy citando a Ratzinger. La autolimitación moderna de la razón,
clásicamente expresada en las críticas de Kant, aunque radicalizada ulteriormente por el pensamiento de las ciencias naturales. Pero además, y casi al mismo tiempo, se propuso la anulación paulatina de la razón en el ámbito de la dirección de la praxis, moral, política, jurídica y económica, que quedaría reducida al dominio de las pasiones, sentimientos y emociones, tal como lo propuso claramente David Hume. Y finalmente, ya en nuestros días, se ha difundido la pretensión nihilista y post-nietzscheana de anular completamente la vida y función de la razón, reduciéndola a la mera justificación instrumental de ocultas relaciones de poder y dominación despótica. Frente a este proceso de progresiva demolición y ruina de la razón, tanto en su cometido teórico-cognitivo como práctico-moral, el discurso de Ratisbona propone, cito, la valentía para abrirse a la amplitud de la razón y no la negación de su grandeza, así como un camino para redescubrir por nosotros mismos ese logos que es propiamente lo que nos constituye y dignifica como humanos. Según Ratzinger, sigue la cita, la tarea del pensamiento actual no es retroceder o hacer una crítica negativa, sino ampliar nuestro concepto de razón y de su uso. Solo lo lograremos, continúa el teólogo bávaro, si la razón y la fe se reencuentran de un modo nuevo, si superamos la limitación que la razón se impone a sí misma de reducirse a lo que se puede verificar por la experimentación y le volvemos a abrir sus horizontes en toda su amplitud. Hasta aquí la cita. El tercer punto es la razón en el campo de la praxis. Ahora bien, ¿cómo se manifiesta esta razón integral, salvada o rescatada en el ámbito de la praxis humana, de su conocimiento, valoración y dirección? ¿Cuál es su función propia y el alcance de su actividad en ese ámbito? Para ensayar una respuesta a estos interrogantes, se hará referencia a las propuestas efectuadas por Ratzinger, especialmente en algunos de sus discursos, respecto de 4 cuestiones centrales de la filosofía práctica: la del derecho natural, la de la democracia, la de la economía social, que lo vamos a sortear por este problema de tiempo, y la correspondiente al valor del gobierno del derecho, en el marco del pensamiento humano y cristiano. Pero conviene establecer antes que todo que estas respuestas y propuestas estarán presididas por un principio central orientador, que Ratzinger resume de este modo y que tiene especial importancia en nuestro país en el momento actual. Dice Ratzinger, el cristiano sabe que debe respetar la libertad de los demás y que al final su única arma es precisamente la racionalidad de los argumentos que propone en la arena política y en la lucha por formar a la opinión pública. Por eso es muy importante desarrollar una ética filosófica que, aun estando en armonía con la ética de la fe, debe sin embargo tener su propio espacio y su rigor lógico. La racionalidad de los argumentos, concluye, debería colmar el foso entre la ética laica y la ética religiosa y fundar una ética de la razón que vaya más allá de dichas distinciones. De aquí se sigue que las respuestas del Papa, que da el Papa emérito, a estas cuestiones basilares de la filosofía práctica, tienen también un carácter eminentemente racional y una justificación rigurosa, y no se siguen exclusivamente de tomas de posición previas de índole religiosa. Acerca de la primera de las cuestiones, la del derecho natural, el pensador bávaro se pregunta, ¿cómo se reconoce lo que es justo? Y responde, cito, en la historia, los ordenamientos jurídicos han estado casi siempre motivados de modo religioso. Sobre la base de una referencia a la voluntad divina, se decide aquello que es justo entre los hombres. Pero contrariamente a otras grandes religiones, el cristianismo
nunca ha impuesto al Estado y a la sociedad un derecho revelado, un ordenamiento jurídico derivado exclusivamente de una revelación. En cambio, se ha remitido a la naturaleza y a la razón como verdaderas fuentes del derecho. Se ha referido a la armonía entre razón objetiva y subjetiva, una armonía que, sin embargo, presupone que ambas esferas están fundadas en la razón creadora de Dios. Aquí aparecen, concluye Ratzinger, los dos conceptos fundamentales de naturaleza y conciencia, en los que la conciencia no es otra cosa que el corazón dócil de Salomón, la razón abierta al lenguaje del ser. En otras palabras, de lo que se trata aquí es de recordar que el fundamento decisivo del derecho, la fuente de su justificación racional, se encuentra en la sinergia entre naturaleza y razón, que la filosofía occidental ha llamado derecho natural, según la cual la razón práctica formula las directivas fundamentales de la conducta humana, en especial de la conducta social jurídica, con referencia a los bienes que concretizan las exigencias centrales de la perfección humana. Ahora bien, es conveniente destacar que si bien existe una referencia constitutiva a las dimensiones perfectivas de la naturaleza humana, es la razón, en su dimensión práctica, la que en definitiva formula los principios y normas del derecho natural, que dirigen y transforman a la praxis humana en racional por su participación en esos principios y normas racionales. En cuanto a la cuestión de la democracia como forma de gobierno político, y en consonancia con las ideas expuestas en el párrafo anterior, Ratzinger precisa que, cito, si los principios éticos que sostienen el proceso democrático no se rigen por nada más sólido que el mero consenso social, entonces ese proceso se presenta como evidentemente frágil. Aquí reside el verdadero desafío para la democracia. Y un poco más adelante se pregunta, ¿dónde se encuentra la fundamentación ética de las deliberaciones políticas? La tradición católica, responde el cardenal, mantiene que las normas objetivas para la acción justa de gobierno son accesibles a la razón, prescindiendo del contenido de la revelación. Su papel, el papel de la religión, consiste más bien en ayudar a purificar e iluminar la aplicación de la razón al descubrimiento de los principios morales objetivos. Este papel corrector de la religión respecto a la razón no siempre ha sido bienvenido, en parte debido a expresiones deformadas de la religión, tales como el sectarismo y el fundamentalismo, que pueden ser percibidas como generadoras de serios problemas sociales. Hasta aquí la cita. De aquí se sigue que el gobierno democrático no es un absoluto, como no lo es ninguna de las obras de los seres humanos, sino que debe ser regulado y limitado por una ética racional objetiva, que ordene las decisiones de las ocasionales mayorías y de sus representantes al bien común de las comunidades políticas. Dicho en otras palabras, los consensos sociales y gubernamentales carecen de autoridad definitiva cuando no están controlados por la ética racional ordenada al bien común, proporcionado este último a las exigencias perfectivas de la naturaleza humana. La razón práctica natural, ordenada a la perfección humana, es por lo tanto el criterio último de corrección de la actividad política. Los consensos ocasionales, útiles a la hora de determinar, precisar y concretar los requerimientos de la razón práctica, no son una instancia última, sino solo la primera, la más básica, susceptible de rectificación y corrección por la razón expresada universalmente en la ley natural. Cuarto punto es Ratzinger y el gobierno del derecho. En tercer lugar, el papel de la razón en la praxis jurídico-política aparece claramente cuando se aborda el tema del denominado gobierno del derecho. Se usa muchas veces la expresión inglesa rule of law, y con menos precisión Estado de Derecho, el Rechtsstaat alemán.
según el cual el gobierno político debe ser regulado, al menos en sus aspectos fundamentales, por las normas jurídicas, tanto positivas como naturales. Solo de este modo, la política servirá al bienestar de los miembros de la comunidad y respetará los derechos de los ciudadanos, asegurando de ese modo la justicia y el bien común. Es bien sabido que esta cuestión del gobierno del derecho tuvo sus inicios en el pensamiento griego clásico, y que fue Aristóteles quien la formuló de modo más preciso y paradigmático, al decir en el libro tercero de la política que, cito, respecto de la llamada monarquía absoluta, es decir, aquella en la que el rey gobierna todo a su arbitrio, opinan algunos que no es natural que uno solo tenga potestad sobre todos los ciudadanos, cuando los que constituyen la ciudad son iguales. Pues los que son iguales, por naturaleza, tienen necesariamente los mismos derechos y los mismos méritos fundados en la naturaleza. Por lo tanto, es justo gobernar y ser gobernados por igual, y que ambas cosas se hagan por turno. Esto ya implica una ley, puesto que el orden es una ley. Luego es preferible que la ley gobierne antes que uno cualquiera de los ciudadanos, y en virtud de la misma razón, aun en el caso de que sea mejor que gobiernen varios, estos deben ser instituidos como guardianes y servidores de las leyes. Y el argumento que esgrime Aristóteles para justificar este gobierno de la ley, por lo menos el principal, es que la voluntad de un individuo está sujeta a las pasiones, mientras que las leyes son producto de la razón universal. Y por lo tanto son racionales en sí mismas, de modo que la ley, cito nuevamente a Aristóteles, es por consiguiente razón sin apetito. De esta manera, el Estagirita pone en evidencia que el gobierno de las leyes obtiene su valor de su carácter racional, que hace posible dejar de lado y subordinar la dimensión afectivo-pasional, que casi inevitablemente conduce a la injusticia y al menosprecio del bien común. Esta idea central del gobierno del derecho ha tenido una evolución accidentada en la historia de Occidente, plena de defensores y detractores, evolución que ha pasado por sostenedores como Cicerón, Agustín, Tomás de Aquino, Suárez, Kant y Lohmüller, así como por críticos como los sofistas, Occam, los absolutistas modernos, los filósofos de la sospecha, Carl Schmitt y los mayoritaristas contemporáneos. Ahora bien, entre los defensores conviene rescatar en nuestro tiempo al cardenal Ratzinger, en especial en el discurso pronunciado ante el Parlamento británico con ocasión de la visita al Reino Unido efectuada en 2010. En ese discurso, el entonces Papa recordó a los parlamentarios que, cito, vuestra tradición jurídica, el common law, sirve de base a los sistemas jurídicos de muchos lugares del mundo, y vuestra visión particular de los respectivos derechos y deberes del Estado y de las personas, así como de la separación de poderes, siguen inspirando a muchos en todo el mundo. La tradición parlamentaria de este país debe mucho al instinto nacional de moderación, al deseo de alcanzar un genuino equilibrio entre las legítimas reivindicaciones del gobierno y los derechos de quienes están sujetos a él. En este proceso, concluye Ratzinger, Gran Bretaña se ha configurado como una democracia pluralista que valora enormemente la libertad de expresión, la libertad de afiliación política y el respeto por el papel de la ley, con un profundo sentido de los derechos y deberes individuales y de la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley. Hasta aquí la cita. Y un año después, en el ya citado, lo hemos citado antes, discurso en el Bundestag, el hoy Papa emérito afirmó, cito, quita el derecho y entonces que distingue al Estado de una gran banda de bandidos, dijo en cierta ocasión San Agustín. Nosotros, los alemanes, sabemos por experiencia que estas palabras no son una mera quimera.
Hemos experimentado cómo el poder se separó del derecho, se enfrentó contra él, cómo se pisoteó el derecho de manera que el Estado se transformó en el instrumento para la destrucción del derecho. Se transformó en una cuadrilla de bandidos muy bien organizada, que podía organizar al mundo entero y llevarlo hasta el borde del abismo. Servir al derecho y combatir el dominio de la injusticia es y sigue siendo el deber fundamental del político. Y en otro texto, una conferencia pronunciada en la Universidad LUMSA de Roma, Ratzinger dice, cito, un derecho común es una condición de la libertad humana. Y más adelante recordó que la ironización y difamación del derecho fue un ingrediente típico del nacionalsocialismo alemán. El derecho fue concienzudamente difamado y contrapuesto a lo que se consideraba el sano sentimiento popular. El Führer fue declarado única fuente del derecho y con ello la arbitrariedad vino a ocupar el puesto del derecho. La denigración del derecho, concluía el cardenal, no está nunca ni de ningún modo al servicio de la libertad, sino que siempre es un instrumento de la dictadura. La eliminación del derecho significa el desprecio del hombre, y donde no hay derecho, no hay libertad. Vamos a saltear algunas cosas. Frente a este panorama expuesto por Ratzinger, aparece como necesario reformular y actualizar las exigencias de la razón en el ámbito del derecho, dando nueva vida a los estudios acerca del derecho natural, haciéndose cargo y superando las objeciones y diatribas de las que ha sido objeto. Esto de hacerse cargo también es importante, y profundizando los estudios acerca de su alcance y fundamentos. Todo ello expresado en un lenguaje que haga comprensibles las exigencias de esa tradición para los hombres de nuestro tiempo. Y en cuanto a la idea de un gobierno democrático, es decir, de una autoridad con participación ciudadana, ella debe pensarse fuera de los ensayos mayoritaristas, de aquello que Ortega y Gasset denominaba democracia morbosa, y que significa un dominio sin límites racionales de las ocasionales mayorías y de sus supuestos mandatarios. El principio democrático, como el monárquico, el republicano o todo principio político, adquiere su pleno sentido solo cuando está ordenado con justicia al bien común. Y esto se logra cuando la razón, en su función práctico-moral, gobierna a través del derecho la praxis política. En todo esto, las ideas del Papa Emérito marcan un camino razonable y equilibrado, a la vez que formulado en un lenguaje y una estructura argumentativa novedosa y comprensible para los hombres perplejos y desorientados que son nuestros contemporáneos. Punto siguiente, consideraciones sobre Estado y democracia. En lo expuesto hasta ahora se han efectuado algunas referencias incidentales al tema de la democracia y en especial a su relación con el gobierno de las leyes. Ahora sería conveniente indagar más extensamente acerca de las ideas de Ratzinger sobre la democracia en sí misma y la política en general, de modo de completar medianamente su visión sobre el orden humano práctico y su regulación ética. En lo que se refiere, en primer lugar, a la naturaleza de la política, el Papa Emérito consigna, ante todo, que la verdad acerca de las cosas humanas no es un producto de la política o de la mayoría, sino que la precede e ilumina. No es la praxis la que crea la verdad, sino la verdad la que hace posible la praxis. La política es justa y promueve la libertad cuando sirve a un sistema de verdades y derechos que la razón muestra al hombre. Este sistema de verdades y derechos es lo que la tradición clásica denomina derecho natural, y es la instancia decisiva de la apelación ética en el ámbito de lo político y lo jurídico. Pero además de esta dirección ética fundamental,
el Estado y la política tienen una limitación constitutiva de sus funciones propias, limitación que muchas veces no ha sido reconocida ni respetada. Dice Ratzinger, cito, podemos decir sencillamente que la tarea del Estado es la de mantener la convivencia humana en orden. Es decir, crear un equilibrio entre libertad y bien que permita a cada hombre llevar una vida digna. No es misión del Estado traer la felicidad completa a la humanidad. No es competencia suya crear hombres nuevos. Tampoco es cometido del Estado convertir al mundo en un paraíso, y además tampoco es capaz de hacerlo. Por eso, cuando lo intenta, se absolutiza y traspasa sus límites. Hasta aquí la cita. Es decir, el Estado se coloca entonces en el lugar de Dios y se transforma en una fiera de la vida. Un Estado así, concluye Ratzinger, destruye al hombre, niega la verdadera naturaleza humana y no puede exigir obediencia. De aquí se sigue que las concepciones ideológicas o utópicas del Estado y de la política, al proponer una tarea pseudo-escatológica de salvación integral de la humanidad, terminan convirtiendo a la sociedad en una versión secular del infierno, por la desvirtuación de sus funciones propias y el desconocimiento de sus fines naturales. Y en tercer lugar, corresponde consignar que para Ratzinger, cito, aunque la democracia no crea la sociedad ideal, en la práctica es el único sistema de gobierno adecuado. La democracia consigue la distribución y el control del poder y ofrece la más alta garantía contra la arbitrariedad y la opresión, y el mejor aval de la libertad individual y el respeto a los derechos humanos. Cuando hablamos en nuestros días de democracia, pensamos ante todo en este bien, la participación de todos en el poder, que es expresión de libertad. Solo como cogestores podemos ser ciudadanos realmente libres. El verdadero bien que se persigue con la participación en el poder es, pues, la libertad e igualdad de todos. En pocas palabras, es posible afirmar que el gobierno democrático es aquel en el que la participación política asegura y promueve la libertad de los ciudadanos y el bien de la comunidad. Ahora bien, si se pasa ahora, que este es el último tema que vamos a tratar, a la problemática del fundamento o justificación racional de la democracia, se hace manifiesto que este fundamento y justificación son estrictamente necesarios en todas las realidades prácticas, pues de lo contrario no generarían razones para la acción, ni por lo tanto exigencia de respetarlas, ni la obligación de obedecerlas, ni el deber de defenderlas. Pero en nuestros días, la más difundida doctrina acerca del fundamento de la democracia es la que sostiene que este fundamento debe estar en alguna forma de relativismo, es decir, en la creencia de que en los asuntos humanos todo es relativo, por lo que es lo mismo que no es posible afirmar algo de forma consistente y de carácter definitivo. Aquí cito en la nota a Alfred Grayling, que dice, según el relativismo, diferentes verdades, diferentes criterios, diferentes modos de pensar, incluso aquellos que compiten entre sí o se contradicen, son todos igualmente válidos, y que no hay ningún punto de vista autorizado desde el cual se puedan juzgar. Esto es en el libro What's the Good. Es decir, en resumidas cuentas, se pretende afirmar que, al menos en el orden humano práctico, no es posible sostener nada verdadero, en sentido propio, y si solo meras opiniones o puntos de vista o conjeturas, sin referencia a nada distinto de la propia percepción subjetiva. Solo de este modo, se alega por muchos, será posible la convivencia en una sociedad pluralista y dejar definitivamente de lado lo intolerante y antidemocrático, ya que nadie podrá pretender imponer a otros algo que no está seguro de que sea verdadero. Esto es una cuestión que se escucha habitualmente desde los programas de televisión.
Con referencia a este problema, Ratzinger sostiene que, cito, en la actualidad, el respeto a la libertad del individuo parece consistir esencialmente en que el Estado no decida el problema de la verdad. La verdad, también la verdad sobre el bien, no parece algo que pueda conocerse comunitariamente. Es dudosa. El intento de imponer a todos lo que parece verdad solo a una parte de los ciudadanos se considera avasallamiento de la conciencia. El concepto de verdad es arrinconado a la región de la intolerancia y lo antidemocrático. La verdad no es un bien público, sino un bien exclusivamente privado. De aquí se sigue que al no existir una verdad práctico-política, la única solución a los inevitables desacuerdos entre los ciudadanos para decidir el camino a tomar frente a los problemas de coordinación para el bien común es el establecimiento de algunos procedimientos que conduzcan a un cierto acuerdo racional acerca de la solución de estos problemas. Es decir, para que esa verdad de la mayoría no resulte excesivamente arbitraria, se propone elaborar, ya sea de modo hipotético, contrafáctico, como John Rawls, formal o intuitivo, algún procedimiento racional instrumental que matice y haga aceptables las opciones de la mayoría. El punto siguiente, el último, aporías de la justificación relativa. Ahora bien, las principales aporías que plantea la propuesta relativista de la explicitación y fundamentación de la democracia son tres. Primero, la inconsistencia del relativismo en general, sobre el cual no vamos a hablar porque es una cuestión un poco extensa. Segundo, las falencias de ese mismo relativismo para cumplir con las exigencias que plantea la justificación racional de la democracia. Y tercero, la insuficiencia de las soluciones meramente procedimental mayoritaristas para la explicación y justificación satisfactoria de las soluciones democráticas. En lo que respecta, dejando de lado la primera, en lo que respecta a la segunda de las aporías, es decir, la capacidad para justificar la democracia de una postura relativista, Ratzinger sostiene que en los autores que defienden el relativismo se declara que el fin auténtico de la comunidad consiste en otorgar al individuo la capacidad de disponer de sí mismo. La comunidad no tiene ningún valor intrínseco, existe únicamente para permitir que el individuo sea él mismo. Pero la libertad individual sin contenido, que aparece como el fin más alto, se anula a sí misma, pues solo puede subsistir en un orden de múltiples libertades. Necesita una medida sin la cual se convierte en violencia contra los demás. La libertad, concluye, necesita pues un contenido. Lo podemos definir como el aseguramiento de los derechos naturales. De manera aún más precisa, podemos definirlo también como la garantía de la prosperidad de todos y del bien de cada uno. De este modo queda claro que la búsqueda de la mera autonomía, entendida como la completa disposición de sí mismo, sin límite ni restricción, conduce a una anarquía valórica y práctica, que disuelve toda sociedad, toda cooperación y cualquier coordinación posible entre los hombres para la realización de su bien propio. En nuestro tiempo, esos límites y restricciones adquieren la forma incondicionada de los derechos, por lo que Ratzinger pregunta, cito, ¿no se ha construido la democracia en última instancia para garantizar los derechos naturales que son inviolables? No están sujetos al mandamiento del pluralismo y la tolerancia los derechos, sino que son el contenido de la tolerancia y la libertad. Privar a los demás de sus derechos no puede ser el contenido de la justicia ni de la libertad. Esto significa que un núcleo de verdad, a saber, de verdad ética, parece ser irrenunciable precisamente para la democracia. Y el Papa también se refiere, por ejemplo, a Richard Rorty.
y también a Karl Popper. Vamos a ir a Popper. Por su parte, Karl Popper también defiende que los principios de la sociedad no se pueden fundamentar, sino que tan solo cabe discutir sobre ellos y finalmente decidirse irracionalmente por unos o por otros. Por lo que cabe preguntar si no se va a definir irracionalmente, ¿para qué ponerse a discutir? Pero aquí también Popper no llega a asumir completamente las consecuencias lógicas de sus afirmaciones y termina aceptando la existencia de una especie de fe razonable, dice Popper, a través de la cual sería inteligible una suerte de verdad moral, con sus correspondientes principios éticos y la evitación de un puro funcionalismo mayoritarista en la democracia. Ratzinger, refiriéndose a Popper, piensa que, cito, este pobre residuo de razonable certeza moral, fundamental, no procede tampoco de la pura razón, sino que descansa en vestigios de un conocimiento de origen judeo-cristiano existentes todavía. Estos principios han dejado de ser hace ya tiempo certezas incontrovertibles, pero en la cultura cristiana residual sigue existiendo la posibilidad de acceder de alguna forma a un mínimo de moral. Y pasando a las conclusiones, podemos decir que de lo expuesto hasta ahora es posible arribar al menos a las conclusiones siguientes. Primero, el ser humano es constitutivamente racional, de una racionalidad heterogénea y análogamente múltiple. En este sentido existen racionalidades teóricas, técnicas o instrumentales, éticas, estéticas, religiosas y varias más. Y si se limita el análisis a la dimensión ético-normativa o práctico-moral de la razón, que es la propia de la valoración, dirección y regulación de las actividades humanas, por ser el hombre un ser de índole racional, solo puede ser dirigido adecuadamente a través de la razón, resultan negativas y en definitiva nefastas las pretensiones de reducir, simplificar o desnaturalizar las funciones de la razón en el ámbito de la praxis humana. Y por el contrario, aparece como estrictamente necesario la ampliación de esta razón en toda su riqueza, valor y perfección. Ampliación que ha sido propuesta y promovida varias veces por el Papa Emérito. Segundo, el principio del gobierno del derecho, con todas sus consecuencias e implicancias, tiene un origen clásico cristiano, aunque a partir del siglo XVIII fue asumido por la ideología de la Ilustración. El pensamiento clásico sigue siendo aún la fuente principal de su fuerza explicativa y de su obligatoriedad moral. Y esta obligatoriedad resulta indispensable, toda vez que sin ella las sociedades humanas terminan hundiéndose en la anarquía o el totalitarismo, o en ambas a la vez, como en la promesa marxista de una sociedad anárquica sin clases y sin Estado, que se alcanzaría hipotéticamente por medio de un colectivismo totalitario, despótico e inhumano. Tercera, la democracia, tal como lo sostiene Ratzinger, aparece en nuestros días como el régimen político más adecuado y razonable para la ordenación de la convivencia humana completa o política, por cuanto la participación social que promueve es la mejor garantía posible del bien humano común y de la libertad ciudadana. Pero como todo régimen político, no puede carecer de ciertos principios éticos sociales inexcepcionables, que establezcan los parámetros fundamentales de la convivencia y dirijan las conductas hacia el bien del todo. Por ello, la pretensión de fundamentar la convivencia democrática de modo relativista y negador de la verdad práctico-moral no puede sino conducir al vacío normativo y al consiguiente sinsentido de la vida colectiva, especialmente de la democracia. Y cuarto, en definitiva, tanto la democracia como el gobierno del derecho suponen para su efectividad un objetivismo moral basado en bienes, es decir, en las diferentes dimensiones de la perfección humana, en normas y principios que dirijan la conducta razonablemente hacia ellos, y en virtudes, hábitos operativos hacia el bien, que hagan posible su concreción efectiva en la vida humana temporal. Y todo ello
ha de estructurarse a partir de la realidad del modo de existir humano, cognoscible por la experiencia razonada de la subsistencia y la conducta de los hombres, así como por la tradición de las vivencias, también religiosas, presentes en la historia y el acontecer de la humanidad. Solo de este modo será posible rescatar y efectivizar en la praxis del modo propiamente humano de la convivencia, conocerlo con verdad práctico-normativa, y arraigarlo racionalmente en la difícil coexistencia de los hombres de nuestro tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor. Abrimos ahora un momento para preguntas. Muchas gracias, profesor, por la conferencia. Me pareció particularmente interesante la reflexión de Ratzinger acerca de la democracia. Sí. Creo que es muy clara la diferencia desde el punto de vista académico, para quien ha leído Aristóteles y demás, entre lo que es la democracia como sistema de gobierno, con sus limitaciones y demás, que puede tener falencias o que puede promover hasta cierto punto el bien y demás. Ahora, preguntando más bien sobre la democracia en la actualidad, ¿no? Con el formato que ha tomado en la actualidad, por decirlo de alguna manera, partidocrático y demás. Esa democracia, la que vivimos hoy, ¿no es de alguna manera esencialmente relativista y por ende incompatible tal vez a priori con lo que Ratzinger plantea como modelo, si se quiere, de la democracia? Bueno, eso lo trata bien Alexis de Tocqueville. Saben que Alexis de Tocqueville lo mandaron a Estados Unidos para hacer un informe sobre las prisiones. Parece que no hizo el informe sobre las prisiones. Hizo uno sobre el país entero, mucho más, sobre la democracia en América. Y allí él dice expresamente, en varios lugares, que la democracia funciona, y funciona en Estados Unidos, porque hay un trasfondo moral y religioso que le da fundamento. Es decir, que lo que hace que eso sea posible y que sea más difícil en Francia, por ejemplo, cuando él estaba haciendo esto, en Francia había monarquía, todavía era la restauración de la monarquía después de Napoleón. Pero en Estados Unidos hace falta, eso es un poco lo que dice Ratzinger, hace falta una fundamentación objetiva, basada en la realidad, en el bien humano, de la política, de los principios de la política, para que la democracia funcione. Pero democracia y todos los regímenes políticos, la república aristocrática de Venecia, todo funcionan cuando se respetan los principios de la ley natural. Cuando no se respetan, no funciona. Ahora bien, el problema, yo creo que se plantea en la democracia contemporánea, es el siguiente: es no confundir la democracia como régimen de gobierno, que puede tener una orientación partidocrática. Últimamente hemos visto que cuando no es partidocrática es peor, porque cuando los partidos se disuelven es peor. Pero quiero decir que una cosa es eso y otra cosa es la ideología democrática. Pero ahí Ratzinger lo trata, lamentablemente, claro, no hubo tiempo, son 27 páginas, es un ladrillo. Lo trata esto respecto de la cuestión de la economía de mercado. Él dice: la economía de mercado, evidentemente, es la que funciona, la que genera riqueza, la que hace que la gente sea rica, tenga dinero y que alcance para todos y para que la gente viva mejor, y en las cuales los índices de pobreza son ínfimos. El 4% de que hablaba Cristina Kirchner. Pero el problema se plantea a partir de una ideología del mercado que absolutiza el mercado y hace que la justicia conmutativa sea las únicas relaciones posibles en la economía, dejando de lado la justicia distributiva y la justicia social, que son elementos que deberían conjugarse, no sustituir al mercado. No se puede sustituir al mercado porque es la única manera que conocen los hombres de fijar los precios.
Es decir, y de que junto con la técnica contemporánea se alcancen cotas de producción altísimas. Es decir, el problema no es la economía de mercado, sino la ideología del mercadismo, de la economía del laissez-faire, cuyo exponente principal en la Argentina es Alberto Venegas Lynch. Yo lo he escuchado 2 veces en 2 conferencias, donde él sostiene eso, ¿no es cierto? ¿Cómo se soluciona el problema de la drogadicción? Muy fácil, mercado. Todo el mundo, uno va al dealer, digamos, se pelea con él, y entonces todo eso se soluciona. Eso de hecho no, ninguna economía de mercado exitosa en el mundo aplica eso, ¿no es cierto? Es una locura. Pero claro, esa ideología es la que arruina digamos, habría que hacer un estudio serio, digamos, pero serio quiero decir en el sentido de por gente que conozca de economía realmente, de la economía real, ¿no? Y entonces él por ahí dice a Ratzinger que no hay que estar ni con una concepción utópica de la economía, esas concepciones comunitaristas, que todos los hombres son buenos y son hermanos y se van a dar, van a compartir todos los bienes, porque de hecho no se da. Las veces que se han intentado realizar nunca se han podido realizar, como el distribucionismo de Chesterton y todos esos, que funcionaron durante 3 años con 10 tipos y nunca más funcionaron con más. Y tampoco la aceptación cínica de la economía tal como es, digamos así, sino una concepción normativa de la economía, como debe ser toda filosofía práctica, una filosofía de la economía, como debe ser toda filosofía práctica, normativa, que plantee ideales, formas paradigmáticas de vida económica para la realización adecuada, equilibrada y proporcionada de los bienes humanos en el campo de la economía. Y otro tanto pasa con la democracia, me parece, ¿no? Yo creo que el problema, yo soy hago una confesión pública acá, yo soy un conservador. Por supuesto, cada vez más conservador. Y claro, efectivamente, uno dice, no, la democracia tiene todos defectos. Sí, pero es preferible conservar las virtudes. Conservemos lo bueno que tiene. Porque lo otro, ¿qué es lo que es? La utopía, la cuestión de la comunidad esa perfecta, que todos los hombres son buenos. Eso es mejor evitarlo, porque eso es horroroso. Eso termina en el socialismo real de la Unión Soviética. Es decir, y por otro lado, la pretensión de volver atrás 5 siglos y traer a Isabel la Católica otra vez para que reine, también es una tontera, porque claro, efectivamente, yo este verano, dieron los 38 capítulos de la serie Isabel la Católica, me la he visto. Efectivamente, sí, es la mujer más importante que ha habido en la historia de la humanidad, creo. Pero de ahí, ya se murió y no vuelve más. Y esa época, claro, ella pudo hacer lo que hizo en esa época porque se daba una serie de condiciones desde, yo diría, sanitarias. El promedio de vida era de 18 años. Claro, la gente se moría como moscas. Es decir, era tan distinta la contextura, que es imposible pretender algo similar a eso. Hoy en día el 98% de las personas eran analfabetas, hay una serie de cosas que hoy en día eso es absolutamente impensable. Entonces, la única solución real, no utópica, real a los problemas sociales y económicos es aprovechar para salvar y mejorar lo que hay. Y no pretender utopías y paradigmas y realizaciones heregias de algo que no tiene la solución. De hecho, Tomás Moro, en Utopía, que yo hice un estudio de una época sobre utopía, demostrando que era republicana la utopía, que era monárquico, la utopía era republicana. Pero él dice, al final dice, bueno, que todas estas cosas
que nos contó Jairo Deus, que es que contaba la utopía, ¿no? Era un navegante que había descubierto la isla Utopía, y entonces les contaba a estos ingleses que estaban juntos en un bar, les contaba qué es lo que había visto. Y entonces él dice, todas estas cosas sí son interesantes, en algunos casos algunas cosas pueden merecer tratar de copiarse, pero en realidad es prácticamente imposible que lo sea. O sea, no se puede. Es una cuestión, un juego, pero no una pretensión de que realmente se realice. Es decir, me parece que es eso, ¿no? Que lo que quiere decir Ratzinger es eso. Hay que ser democrático, pero no democratista, porque la ideología tiene en sí misma, yo escribí un librito sobre eso, sobre las ideologías, el renacer de las ideologías, y se agotó en 3 meses. Y digamos, uno puede ser democrático sin ser democratista, ¿no? Sobre esto hay un libro magnífico, que además es cortito, que se llama, el libro de Germán Vidal Campos, que es su tesis doctoral, que se llama El mito del pueblo como sujeto de gobierno, soberanía y representación. Un libro precioso. Pero debemos estar que ese mito, esa ideología, es falsa, como todas las ideologías son falsas. Lo que es la democracia es lo que dice Ratzinger, un gobierno con participación política. Eso es eso, que lo dice la forma ideal que propone Tomás de Aquino, la participación política de los ciudadanos, una aristocracia que gobierne, maneje las variables y las coordenadas, y un factor único de gobierno que unifique los criterios. Ese es el sistema ideal de hoy. Por eso me parece que el tema de la democracia es poder responder a la pregunta, bueno, y si no la democracia, ¿qué? U otra pregunta que se hacía, u otra respuesta que siempre decía Julio Asusta, el historiador y político argentino, cuando le decían, bueno, pero no sería posible, muy bien, acá hay un mapa y un globo terráqueo. Usted indíqueme dónde se practica eso. Ah, no, en ninguna parte. Bueno, entonces no, ya sigamos cambiando. Claro, si no funciona en ninguna parte, que no funciona. Claro, pues no es que uno sea el vivo y todo lo demás es una manera estúpida que no se den cuenta. Todas las cosas generalmente que a uno se le ocurren ya ha estado repetidas desde los griegos hasta nuestro día. Pero eso, bueno, no sé, hablen ustedes también. Sí. Carlos Ignacio, le iba a hacer 2 preguntas, una sobre el distributismo de Chesterton y Belloc, pero bueno, ya lo respondió que sí, que efectivamente no funcionó. No funcionó ninguno, ni el de William Morris, ni de nada de eso, ninguno de esos distribucionismos funcionaron. Pero la segunda, todo este pensamiento de Ratzinger sobre la democracia, que ciertamente visto en un contexto histórico amplio, es una innovación, o podemos decir es un pensamiento más bien moderno, y no tradicional, al menos de la tradición del pensamiento político católico. Ahora, ¿hasta qué punto el pensamiento de él no está condicionado, yo diría muy condicionado, por las circunstancias históricas que a él le tocaron vivir? Y que es algo que se ve en todos los pensadores de su generación. Es decir, yo creo que el nazismo en Alemania, el fascismo en Italia también, pero sobre todo el nazismo y la Segunda Guerra Mundial, que fue una cosa terrible y espantosa para toda Europa y particularmente para Alemania, hasta qué punto no los marcó de un modo tan fuerte que los condicionó para pensar de esa manera, ¿no? Entonces, es decir, cuando él dice, fuera de este sistema democrático, ¿qué es lo que hay? Que no conocemos, cualquier otra cosa es peor, está pensando en Hitler, que obviamente es peor. Ahora, no es un condicionar, no hay que tener tomar cierta distancia con respecto a este pensamiento, en el sentido de que hay mucho condicionamiento histórico de la propia vida de Ratzinger. Bueno, en primer lugar, nadie piensa en el vacío, ¿no es cierto? O sea, eso del condicionamiento histórico es perfectamente explicable, porque todos pensamos en el vacío. Pero me parece que ese condicionamiento, sumado al condicionamiento del comunismo, que también condicionó a toda esa generación, ¿no es cierto? El Papa decía, nunca lo escribió, el Papa Pablo VI creía que el comunismo iba a triunfar, porque en esa época el comunismo avanzaba
2.000 kilómetros cuadrados por día. O sea que no había que esperar nomás, sentarse, esperar y vos ser todo comunista. Entonces, parece que él llamó al superior de los jesuitas y le dijo, mire, ¿por qué no empiezan a estudiar el tema del comunismo? Para ver qué hacemos cuando venga. ¿Cómo podemos conversar con estos tipos? Porque esto va a venir inexorablemente. Los jesuitas se pusieron a estudiar esto y me parece que se les fue la mano tanto estudiar, quedaron un poco trancados ahí. Pero bueno. Pero quiero decir que efectivamente me parece que es una experiencia no solo de Ratzinger, sino es una experiencia de todos nosotros, ¿no es cierto? O sea, sobre todo lo del comunismo, porque en el tema del nazismo estuvo en Alemania y en los países que pudo ocupar. El comunismo ocupó 2/3 o 1/3 de la superficie terrestre, ¿no es cierto? Es decir, fue una cosa muy traumática que la gente a partir de los años 90, del año 90, ¿no es cierto?, se empezó a olvidar de eso, se ha empezado a olvidar de eso, pero hay que tenerlo en cuenta, ¿no es cierto? La alternativa totalitaria es horrorosa, eso es una cosa importante. Y respecto del tema de Ratzinger, voy a hacer referencia a una película que se llama Conspiracy, se llama en inglés, y fue una película inglesa, norteamericana, en la cual se relata la conferencia de Wannsee. La conferencia de Wannsee fue una conferencia que se llevó a cabo en enero del 42, en la cual Reinhard Heydrich y Adolf Eichmann expusieron el plan para eliminar a los judíos. ¿Cómo había que hacerlo? Y es interesante porque ahí hay un actor, Colin Firth, ese actor que sacó el Oscar por El discurso del rey, que hace de un abogado del Ministerio del Interior que se llamaba Stuckart. Se llama Wilhelm Stuckart. Era un abogado que era un abogado nazi, porque si no estaría en la reunión. Pero en medio de la reunión él dice, bueno, entonces vamos a liquidar a los judíos de tal manera, de tal manera. Y dice, no, mire, pero eso es ilegal. Dice, no puede ser. Pero ¿cómo? No me venga con vueltas, le decía Heydrich. Pero no, mire, ¿sabe lo que pasa? Que nosotros hemos sancionado una ley de represión al judaísmo. Respetémosla. Por lo menos respetemos lo que nosotros hemos hecho, las leyes de Nuremberg. Las leyes de Nuremberg dicen que usted a los judíos los puede esterilizar, que los puede echar del trabajo, que les puede prohibir ciertos trabajos, pero nada más, no puede hacer más nada, los puede matar. Por se arma una discusión, pero digamos, ¿cuál es el resultado? Que el gobierno del derecho es el único límite que le queda al totalitarismo. Es decir, algo parecido, no quiero hacer comparaciones simplistas, ¿no es cierto? Ha habido en otros países, inclusive hasta un poco en el nuestro, de pretensiones de superar al derecho y de manipular al derecho, es decir, para poder ejercer el poder, ¿cierto? Poder ejercer el poder libremente, sin necesidad de someterse a las reglas, pero a las reglas que uno mismo dicta, ¿no es cierto? Porque el someterse a las reglas que uno mismo dicta trae cierta previsibilidad, cierta racionalidad, cierto acostumbramiento que hace posible una convivencia mucho más humana, ¿no? Yo creo que eso, y contestando a lo que vos decís, el tema de Ratzinger, efectivamente sí, su padre era muy antinazi, y tuvo problemas, lo echaron del trabajo, era policía, era guardia del tren, y efectivamente eso es así, pero me parece que es una si le agregamos sobre todo al comunismo, ¿no? Es una experiencia bastante universal, ¿no es cierto? Que tuvo lo que pasa es que después de los 90
La gente se ha olvidado, y la gente nueva, los millennials, no saben que existió el comunismo, claro, porque no saben nada, como no saben nada después de atrás. Más allá de sus padres no saben lo que... Me acuerdo que una nieta mía me vino y me dijo, che, me han pedido que hagan una tarea en el colegio sobre la historia de los Mazzini en la Argentina. Entonces, yo le digo, ¿y por qué? Porque dice, pero antes de ustedes, que también había Mazzini, claro. Pero ella cree que llega hasta nosotros, claro. Y después no había nada antes, nada, un vacío imposible de llenar, como decía el tango. Vos te paraste. Renovamos el agradecimiento del profesor. Es un momento para tomar un café, un té. Sí. Espera, no cierran, si no se... Las preguntas continúan en el café. Una bolsa así de preguntas. Sí.